Hola, ¿sí me escuchan? Ok, como decía al inicio, les doy la bienvenida a, a este segundo módulo del diplomado en psiconutrición. La Corporación Internacional Líderes les da la bienvenida. Mi nombre es Fabián Ferreira, soy psicólogo clínico y para los que no estuvieron ayer y para los que se están conectando hoy, ¿sí? El tema del diplomado lo denominamos psiconutrición, alimentación consciente, ¿sí? Más allá de lo que comemos, eh, es lo que, cómo nosotros nos sentimos, ¿sí? Al momento de comer, ¿sí? Estábamos ayer dando algunos conceptos generales acerca de lo que es la psiconutrición. Decíamos que la psiconutrición es una disciplina que integra, ¿sí? Que integra la nutrición y la psicología, ¿sí? Y a partir de ahí comprendemos nosotros cómo nuestra mente, cómo nuestras emociones, ¿sí? Se relacionan con los hábitos alimenticios, ¿sí? Y no solamente nos centramos en qué comer, sino que cómo estamos haciendo eso, también con un propósito, con un sentido, y también para qué comemos, ¿sí? Y lo otro también que estuvimos diciendo es que la psiconutrición aborda bastantes aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación emocional, con las conductas alimentarias desadaptativas, como ser los atracones, la compulsión por la comida, ¿sí? Y los trastornos, ¿sí? Diagnosticados desde la psicología, que pueden ser a través de la terapia cognitivo-conductual, que también ayer estuvimos dando una idea de lo que significa, ¿sí? Y también vimos lo que tiene que ver con las estrategias de autocuidado, ¿sí? Las consecuencias de no seguir ciertos parámetros o ciertas directrices a partir de lo que tiene que ver con la consulta con un nutricionista, y también las interconsultas con algún médico clínico, si un médico general, y también si hay alguna necesidad de una interconsulta con un psicólogo, ¿sí? Entonces, también vimos algunos ejemplos de una persona que come dulces, ¿sí? Para no sentir ansiedad o sintiendo ansiedad, ¿sí? Entonces, ese vínculo que esa persona crea con ese alimento, con eso que está consumiendo en ese momento, ¿sí? Vemos cuál es el significado en este sentido, ¿sí? Entonces, también vimos lo que tiene que ver con la integración, ¿sí? De la nutrición, la psicología, la neurociencia también, ¿sí? Lo que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos y ese vínculo que las personas, que nuestros pacientes, al momento de llegar a la consulta, pueden ir desarrollando. También vimos en algunos casos cuando no hay una buena alimentación y las consecuencias que trae, ¿sí? El consumo excesivo de azúcares, ¿sí? El consumo excesivo de grasas saturadas, de alimentos, comida chatarra, ¿sí? Vemos, por ejemplo, el colesterol alto, el desarrollo de la diabetes, problemas, enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, el bienestar físico y mental son sumamente importantes, también estuvimos diciendo ayer. También el cambio, ¿sí? De paradigma cuando hay una necesidad, ¿sí? Del paciente poder reencauzar esa manera de cómo se está alimentando, ¿sí? Cuando hay un exceso de peso, cuando vemos la aparición de enfermedades cardiovasculares, de la diabetes también. Entonces, la búsqueda de alternativas que pueden de alguna forma permitir una mejor calidad de vida de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a ver a continuación
es la psicología de la conducta alimentaria o la conducta alimenticia en este caso. Entonces, vemos aquí que la psicología, en este caso, la conducta del paciente, la conducta alimentaria, estudia cómo los procesos mentales, ¿sí? Las emociones y la forma de aprendizaje o los aprendizajes, en este caso, influyen en la manera como nosotros, como el paciente, se desarrolla o cómo nos relacionamos con la comida, ¿sí? Una persona que está excedida de peso, ¿sí? Tiene cierto, por llamarlo así, tiene un refugio o se refugia en la comida, ¿sí? Comida chatarra, como le decimos, alto en grasa, alto en azúcares, ¿sí? Entonces, lo que también podemos decir es que no basta entender, ¿sí? La nutrición en este caso, con algo que tiene que ver con solamente lo biológico, sino que también necesitamos comprender cómo los pensamientos, en este caso, ¿sí? Y los sentimientos también modelan, modelan nuestros hábitos alimenticios o nuestros hábitos alimentarios, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros o cómo nuestras emociones pueden influir al momento de elegir ciertos alimentos, elegir ciertos horarios para alimentarnos, para comer? Así que más adelante también vamos a ir viendo cuáles son las diferencias que existen en cuanto al hecho de tener hambre en realidad, ¿sí? Entonces, y cómo eso con el paso del tiempo también va definiendo una conducta que vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Imagínense lo que estábamos diciendo ayer, en la sesión de ayer, que hay veces que nosotros sentimos un cierto apego o nos traen recuerdos, por ejemplo, de nuestra infancia, ¿sí? Ciertas comidas que nuestras madres nos preparaban, que nuestras abuelas nos preparaban. Entonces desarrollamos un cierto sentimiento, un cierto apego a esa comida. Sí, podemos sentir el olor, podemos sentir el sabor, ¿sí? Y ese disfrute, esas emociones, esa emoción de felicidad, de ternura, ¿sí? De añoranza, esos recuerdos buenos, placenteros, que nos trae a la memoria, ¿sí? Entonces, como dice aquí, no solamente lo que tiene que ver con lo biológico, sino que también los pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos también, como dice aquí, moldean nuestros hábitos alimenticios. El hecho de que esos recuerdos, ¿sí? Esos recuerdos agradables de nuestra infancia, ¿sí? O con el paso del tiempo, cómo nosotros nos fuimos desarrollando, ¿sí? En nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro entorno social, ¿sí? Con las personas con quienes compartimos diariamente. Eso también de alguna forma influye en la elección que tenemos con respecto a la comida y cómo nosotros también nos vamos alimentando con el correr del tiempo. ¿Sí? La alimentación no es un acto neutral, ¿sí? No, tiene una intención, ¿sí? De manera positiva o de manera negativa, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la salud, ¿sí? Si es que eso nos beneficia o no, la forma como nosotros nos estamos alimentando. Comer puede ser una respuesta fisiológica, ¿sí? Para mantenernos vivos, ¿sí? Pero también una vía para gestionar emociones o expresar costumbres culturales, ¿sí? En Sudamérica o en Latinoamérica tenemos la costumbre de cuando tenemos una reunión o una actividad, una reunión familiar, ¿sí? Preparamos carne asada, preparamos ensaladas, preparamos bebidas, ¿sí? Y hay una saturación, quizás a veces una exageración, ¿sí? De la cantidad de alimentos
que se preparan en esas fechas, en esos acontecimientos. Sí, hay también un exceso, ¿sí? Al momento de comer, al momento de compartir. Y como ayer también mencionábamos que a veces por el simple hecho de reunirnos, de juntarnos, ¿sí? Y compartir un momento alegre, ¿sí? También nos olvidamos o se nos pasa el hecho de que estamos comiendo de más, nos estamos excediendo, ¿sí? Entonces es una vía, como dice aquí, para gestionar nuestras emociones y también para expresar nuestras costumbres, ¿sí? Culturales. Y eso también, de alguna forma, como nosotros estamos gestionando esas emociones, también formamos, como decía anteriormente, una conducta, ¿sí? A través de nuestra alimentación, ¿sí? También vemos aquí aspectos o enfoques psicológicos, ¿sí? Desde lo que tiene que ver con la respuesta que nosotros como individuos, y en este caso que nuestros pacientes están teniendo, ¿sí? Esa respuesta alimenticia, ¿sí? Entonces la terapia cognitivo-conductual, desde lo que tiene que ver con la psicología, ¿sí? En donde nosotros planteamos esa integración de lo que es la nutrición por un lado, ¿sí? Con lo que tiene que ver con la primera consulta, en donde hacemos la entrevista, ¿sí? Tomamos el peso, la talla, la circunferencia abdominal, ¿sí? Antecedentes familiares, o sea, una anamnesis. Entonces, también a partir de ahí vemos si el paciente necesita, ¿sí? Una interconsulta con un psicólogo en este caso. Y es a partir de ahí en donde tenemos que mencionar, ¿sí? Que la terapia cognitivo-conductual sostiene que los pensamientos, si esos pensamientos que el paciente tiene o que el individuo está teniendo determinan nuestras emociones y en consecuencia también la conducta alimentaria. O sea, cómo el paciente se está sintiendo en ese momento, eh, como consecuencia o como resultado, en este caso, el paciente adopta una cierta conducta alimenticia de manera positiva, en este caso, ¿sí? O de manera negativa cuando vemos exceso de peso, obesidad, ¿sí? Y como resultado negativo también el hecho de apariciones, de la aparición de patologías posterior a eso, ¿sí? Lo que tiene que ver con la obesidad y también con la diabetes y con enfermedades cardiovasculares como consecuencia de una mala alimentación, ¿sí? Aquí observamos como factores emocionales y cognitivos, o sea, los pensamientos, estos influyen, ¿sí? En la relación que el paciente, que el individuo tiene con la comida. Entonces, el paciente, cómo se va sintiendo en ese momento, ¿sí? Puede elegir cierta comida, puede elegir cierta conducta alimenticia, entonces de esa manera también va evolucionando, va cambiando, va modificando ciertas actitudes, ciertas maneras de pensar, va cambiando también sus emociones y cómo el paciente, cómo el individuo se va también desenvolviendo en su entorno social. Vemos aquí un ejemplo, sí, un ejemplo práctico, que una persona puede elegir, ¿sí? Una persona puede elegir comer no por hambre, sino porque lo asocia con un consuelo emocional. Como decía al inicio, hay personas, hay pacientes que encuentran en la comida un refugio, ¿sí? Entonces, sienten placer, sienten gozo, sienten disfrute, ¿sí? De esa comida. Puede ser dulce, puede ser salado, ¿sí? O pueden ser ambos, pueden ser una mezcla de ambos, ¿sí? De manera excesiva. Entonces, ese vínculo emocional que el paciente con el correr del tiempo, con el transcurrir del tiempo, generó con la comida, ¿sí? Y hay una relación muy cercana, entonces
en ese transcurrir del tiempo, el paciente incluso va desarrollando enfermedades, pero también con el paso del tiempo, el paciente pierde esa capacidad, ¿sí? De poder pensar de manera coherente, ¿sí? De manera objetiva con relación al daño que le está ocasionando la comida, ¿sí? Va pasando el tiempo y el paciente va subiendo de peso, va perdiendo la movilidad, ¿sí? Le cuesta respirar, le cuesta levantarse de la cama, hacer cosas muy básicas como es higienizarse, como es salir a caminar fuera de la casa y hacer actividades cotidianas que antes de desarrollar ese vínculo emocional con la comida de manera negativa, ¿sí? Destructiva en este caso, entonces lo hacía. Y ahora, en la actualidad, no está pudiendo hacerlo. Entonces, en este caso, el paciente, el individuo no está comiendo ese chocolate, eso dulce, no está comiendo por hambre, sino porque encuentra en esa comida, en ese chocolate, en esa barra de chocolate, encuentra un consuelo, un consuelo emocional, ¿sí? Entonces, lo que decía anteriormente, que vamos a ver cuáles son cuáles son los tipos de hambre que, que un paciente o que el individuo, que el ser humano tiene en este caso. Y vamos a ver hambre fisiológico. La hambre fisiológica es la necesidad biológica, ¿sí? Es la necesidad biológica, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? La búsqueda, ¿sí? De obtener energía y también obtener nutrientes, ¿sí? Esa necesidad biológica. Y a través de esto se busca la saciedad, ¿sí? Buscamos sentirnos saciados sin importar la cantidad de calorías que contenga lo que en ese momento se está ingiriendo, lo que en ese momento estamos comiendo, ¿sí? Lo que estamos obteniendo nosotros, ¿sí? Entonces, es la necesidad biológica que nosotros tenemos, que todos los seres humanos tenemos para obtener energía, para obtener nutrientes, ¿sí? Y buscar saciarnos, sin importar, como dice aquí, la cantidad de calorías que contenga en ese momento, en lo que en ese momento se está ingiriendo. Entonces, el individuo, yo que tengo hambre, bueno, busco algo que comer, ¿sí? Algo que pueda saciar mi hambre, ¿sí? Desde lo que tiene que ver con la búsqueda, ¿sí? La obtención de energía, la obtención de nutrientes. Surge de manera gradual, ¿sí? Acompañada de señales, ¿sí? Podemos tener, como decimos, tengo el estómago vacío, siento que mi presión arterial está bajando, o a veces que decimos necesito algo dulce, necesito eh, probar algo dulce para despertarme. Son frases que escuchamos a menudo en consulta y también fuera de consulta en nuestra vida cotidiana. Lo escuchamos, entonces tengo el estómago vacío, necesito comer algo. Entonces eso se da de manera gradual, ¿sí? Y también, como vemos aquí, o la disminución de la energía, me siento agotado, estoy cansado, creo que tengo hambre, voy a comer algo, ¿ok? Entonces, eso por un lado. Está regulada por las hormonas, ¿sí? Como la grelina, que estimula el hambre, y la leptina, que es la señal de saciedad. Entonces, estas dos hormonas que están en ese momento están interactuando, ¿sí? Desde los dos lados, ¿sí? Entonces, uno que estimula el hambre y el otro que determina lo que tiene que ver con la saciedad, ¿sí? Entonces, cualquier alimento puede satisfacer el hambre fisiológico, el hambre fisiológica, porque su objetivo es restaurar el equilibrio, ¿sí?
el equilibrio general del individuo, del paciente en este caso. ¿Sí? Entonces, a través de comer, a través de ingerir alimentos, lo que uno está buscando es, desde lo que tiene que ver con lo biológico, lo que estamos buscando es obtener energía y obtener nutrientes. El hambre emocional, ¿sí? Primero vimos lo que tiene que ver con lo fisiológico y ahora vemos lo que tiene que ver con lo emocional, ¿sí? Surge como respuesta a estados afectivos, ¿sí? Me siento triste, me siento ansioso, ¿sí? Me siento sin ganas, ¿sí? Entonces buscamos comer, ¿sí? De manera emocional, ¿sí? Algo dulce, chocolate, helados, ¿sí? Refrescos, que tengan cantidades altas de azúcar, ¿sí? Alguna bebida gaseosa, ¿sí? Entonces, una respuesta a estados afectivos y no a una necesidad biológica como lo veíamos anteriormente con lo que tiene que ver con el hambre, ¿sí? Desde el punto de vista biológico. Aparece de manera súbita. ¿Sí? Tengo hambre, quiero comer, ¿sí? Estoy ansioso, busco comer, ¿sí? Entonces, y con una urgencia difícil de controlar. La persona, el paciente, se siente ansioso, se siente nervioso, ¿sí? Entonces va a la cocina, abre la alacena y busca qué comer y no encuentra, entonces se desespera, va al supermercado, va a la tienda para comer algo dulce, algo con mucha cantidad de calorías, ¿sí? Entonces es ahí en donde vemos cómo se da el hambre emocional. Se orienta hacia antojos específicos, ¿sí? Como decía, chocolates, dulces, generalmente en dulces o alimentos grasos, alto en grasa, ¿sí? A un restaurante de comida rápida, ¿sí? Entonces voy y pido el plato o la especialidad de la casa lo más caro, lo más grande posible. Entonces me siento en ese lugar y, entre comillas, disfruto de lo que estoy comiendo, ¿sí? No se satisface con la saciedad, ¿sí? Lo que conlleva o lo que lleva al consumo excesivo, ¿sí? El paciente come, y en algún momento quizás se sacia o no, ¿sí? Entonces, en esa búsqueda de poder calmar el hambre emocional, es en donde el exceso ya, el paciente ya no, el individuo ya no se da cuenta de ese exceso y va perdiendo la capacidad de poder diferenciar si es que está comiendo de una manera bien medida o de manera desmedida, de manera excesiva en este caso, ¿sí? Funciona como un mecanismo de regulación emocional, ¿sí? Como decíamos, el paciente se siente nervioso, se siente ansioso, está desesperado, tiene hambre, quiere comer. Entonces, es un mecanismo de regulación emocional, aunque ineficaz, ¿sí? A largo plazo. O sea, llega a saciar en ese momento ese hambre emocional, pero a largo plazo va a querer más y más y más y más, ¿sí? Ejemplo, comer un helado después de una discusión para calmar la tristeza. Entonces voy y compro la porción de helado más grande que haya en la tienda, ¿sí? Entonces, después de una discusión, después de una pelea. Entonces, como decíamos también anteriormente, al inicio, eh, encuentra un refugio, ¿sí? En la comida. Entonces, una comparativa en lo que tiene que ver con lo fisiológico y lo emocional. La diferencia entre ambos es fundamental en la práctica clínica, ¿sí? Desde la nutrición y también desde la psicología, con la terapia que se aplica, ¿sí? De manera conjunta con dietistas, con nutricionistas, con médicos, ¿sí? Entonces, entender esa diferencia y poder eh, tener en cuenta un plan, ¿sí? Una estrategia desde lo que tiene que ver con la práctica clínica
es algo fundamental que nosotros podamos entender, nosotros como profesionales de la salud podamos entender, ¿sí? Y poder aplicar eso en nuestra práctica clínica. El hambre fisiológico responde a necesidades reales. Tengo hambre, quiero comer, me alimento, o sea, busco nutrientes, busco energía en lo que estoy comiendo y desaparece, ¿sí? Desaparece cuando se ha comido. O sea, yo entonces al ingerir alimentos, cuando hay una necesidad fisiológica desde lo biológico, entonces eh, me alimenté, comí y me siento saciado, ¿sí? Pero el hambre emocional, ¿sí? se, se va más allá, ¿sí? Desencadena, ¿sí? Muchísimos pensamientos, emociones, ¿sí? Ansiedad, nerviosismo y persiste incluso después de ingerir alimentos, quizás también sentimientos de culpa, ¿sí? Tristeza, incluso también cuadros depresivos en muchos casos, ¿sí? Entonces, el paciente eh, se siente de esa manera. O sea, es un cúmulo de cosas, un cúmulo de pensamientos, sentimientos constantes que el paciente va manifestando a través del tiempo, ¿sí? Y eso también se sostiene con el paso del tiempo y lastimosamente hay veces que se hacen intervenciones desde la nutrición o desde la psicología, desde la medicina en general, se hacen intervenciones eh, ya fuera a veces de tiempo o, o también el tratamiento no es suficiente o ya a veces ya no hay tiempo para ciertas cosas, entonces lastimosamente ocurren estos casos, pero lo que sí es sumamente importante mencionar que nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad de poder identificar los momentos en donde podemos intervenir de manera temprana, ¿sí? Entonces, ver los síntomas, ver los signos de alerta, de alarma en estos casos y también poder hacer las intervenciones a tiempo. Comprender estas diferencias, lo que tiene que ver con lo fisiológico y lo emocional, también nos permite a nosotros evaluar la motivación que tiene nuestro paciente al comer y a partir de ahí, ¿sí? Proponer estrategias de intervención. Y esas estrategias de intervención lo podemos hacer de manera integral, ¿sí? El nutricionista, el dietista puede trabajar en conjunto con el psicólogo y el psicólogo también puede trabajar en conjunto con el nutricionista, con el dietista, con el médico también, ¿sí? Un tratamiento de manera integral cuando sea necesario en este caso, ¿sí? Vamos a ver un poquitito también lo que tiene que ver con el estrés y la dieta. Sí, el estrés es un factor psicológico que altera la conducta alimentaria. ¿Por qué decimos esto? Porque el cuerpo, en este caso, cuando hay un bajo estrés, el cuerpo libera cortisol, ¿sí? Una hormona que aumenta el apetito y favorece el almacenamiento de la grasa, ¿sí? A los costados normalmente del abdomen, ¿sí? También al frente del abdomen, ¿sí? El acumulamiento o el almacenamiento de la grasa y en esos lugares en donde es más difícil, ¿sí? Eliminar esa grasa acumulada. Muchas personas buscan alimentos altos en calorías para una forma rápida de alivio en este caso, ¿sí? Este ciclo genera consecuencias negativas, ¿sí? En este caso, como el aumento de peso, problemas digestivos, ¿sí? Que pueden ser gastritis, pueden ser también algún problema de constipación, ¿sí? Intestinal, ¿sí? En donde el paciente tenga la necesidad de utilizar medicamentos, fármacos laxantes para evacuar.
¿sí? Y alteraciones emocionales, como también mencionábamos anteriormente. Ejemplo clínico, ¿sí? Un estudiante en épocas de examen que recurre a snacks o a alimentos azucarados para manejar la tensión o para manejar la ansiedad que tiene hacia el examen, ¿sí? A poder rendir bien en este caso. Entonces, es la búsqueda en este caso del azúcar, ¿sí? De alimentos procesados, ¿sí? Alto en calorías en este caso, ¿sí? La ansiedad y la alimentación. La ansiedad está estrechamente relacionada o vinculada al descontrol en la alimentación, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque la ansiedad puede llevar a comer de manera impulsiva, de forma impulsiva e irracional. ¿Cómo es posible? Muchas veces nosotros en la consulta, ¿sí? Nos preguntamos cómo es posible que nuestro paciente o con un paciente que tenga 80 kilos, 70 kilos, y luego de un par de años, ¿sí? Lo vemos con 150 kilos, 120 kilos o más inclusive, ¿sí? Entonces, también tenemos que tener en cuenta lo que decíamos sobre los signos, los síntomas, ¿sí? Los signos de alerta, de alarma que nosotros como profesionales de la salud, a través de la consulta clínica, a través de la anamnesis, ¿sí? A través de poder nosotros indagar, de nosotros hacer preguntas correctas a tiempo y en forma, ¿sí? Nos pueden también ayudar a evitar ciertas cuestiones que con el paso del tiempo se vuelven destructivas para nuestros pacientes. Sí, existe una relación bidireccional, ¿sí? Lo que tiene que ver con la ansiedad que impulsa a comer y una dieta desbalanceada, ¿sí? Que intensifica en este caso la ansiedad, ¿sí? Entonces, eh, lo que podemos decir a partir de ahí es que es importantísimo nuestro trabajo cuando tenemos el primer contacto con nuestro paciente, con nuestros pacientes. Entonces, hacer la consulta, hacer la entrevista lo más directo posible, sacar la mayor cantidad de información de nuestros pacientes y que eso nos pueda ayudar, ¿sí? A tener el panorama bien definido para implementar ciertas estrategias desde lo que tiene que ver con la propuesta terapéutica, ¿sí? Que, que estamos queriendo ofrecerle a nuestros pacientes, ¿sí? Y en este sentido, las consecuencias pueden incluir, ¿sí? Desde lo que tiene que ver con la ansiedad, pueden incluir atracones, también conlleva esto a la obesidad y la baja autoestima, ¿sí? Un paciente que reporta comer de madrugada, pese a no tener hambre, ¿sí? Está motivado por pensamientos ansiosos. Y es ahí donde nosotros, como en este caso, hay nutricionistas aquí, también hay dietistas, ¿sí? Médicos clínicos. Entonces, es allí en donde nosotros tenemos que poder plantearnos la posibilidad o plantearnos la oportunidad también de hacer una interconsulta con psicología, ¿sí? En este caso, entonces, para poder tratar esos pensamientos ansiosos, ¿sí? Con psicoterapia y hacer el tratamiento de manera integral en este caso, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la ansiedad y con la alimentación. Bueno, vamos a dar ahora mismo una pausa. Vamos a tener unos 10 a 15 minutos, 20 a más, para hacer algún tipo de pregunta, algún tipo de aclaración, algún tipo de comentario, ¿sí? Acerca de esta primera parte de este segundo módulo del diplomado en psiconutrición. Así que podemos habilitar los micrófonos y poder hacer
las preguntas que tengan ustedes, ¿sí? ¿Ok? Buenas tardes, profe. Profe, para que usted pueda habilitar el micrófono, deben los participantes reaccionar. En la parte que aquí dice en la barra, dice reaccionar, levantar la mano. Y luego usted mismo Ok, ahí, donde está el micrófono, usted le da activar micrófono y ellos pueden ir hablando. genial. Adelante. De igual forma, pueden escribirlo en el chat. Hace algún tiempo en terapia psicológica la doctora me dio un dulce después de haberme desahogado y llorar. Bueno, ok. Em, un premio, quizás, Anie, quizás te dio un premio, ¿sí? Eh, pero es algo bueno, que muchas veces lo tomamos como algo, como un cumplido solamente, y no como algo que de alguna u otra forma puede ser perjudicial para tu salud, ¿sí? Es lo mismo, hay casos que solemos ver que van al odontólogo y al terminar la consulta, al cerrar una carie o al echar una muela, le dan un caramelito también, ¿verdad? Entonces, eso es como algo, como un cumplido, nada más. Sí, claro. ¿Qué técnicas rápidas o sencillas se pueden aplicar antes de caer en los atracones o comer impulsivamente? Bueno, vamos a verlo en la segunda parte, pero sí, lo que se recomienda en estos casos es eh, salir de ese lugar. O sea, salir a caminar, ¿sí? Respirar hondo, salir a caminar, como abstraernos a esa situación, ¿sí? Entonces, si por ejemplo estamos en el centro comercial, ¿ok? O si pasamos enfrente a una heladería, a una tienda de comida, un restaurante de comida rápida, bueno, si estamos teniendo en ese sentido el deseo de entrar y comer todo lo que hay, cuando no tenemos hambre en realidad, ¿sí? Cuando estamos teniendo hambre emocional, ¿sí? Lo más recomendable, lo más saludable es salir de ese lugar, hacer una caminata, hacer alguna otra actividad en ese caso, ¿sí? Entonces pregunta Adri, ¿cómo podemos llegar a esa emoción que desencadena los atracones de excesos? ¿O cuando la conseguimos, cómo reprogramamos al paciente? Eh, ¿Cómo podemos llegar a esa emoción que desencadena? Llegamos a esa, llegamos a ese punto, ¿sí? Cuando el individuo, en este caso, ya tiene una cierta conducta desadaptativa, una conducta equivocada acerca de lo que es la alimentación, ¿sí? Cuando vemos que el paciente ya está subiendo de peso o cuando el paciente ya consulta por obesidad, ¿sí? Y cuando el paciente quiere bajar de peso. Pero lo que sí se da bastante es en personas que tienen obesidad mórbida, y en este caso, entonces ya están, este tipo de pacientes ya, sus emociones ya están a 1000 por hora al momento de ver la comida o que la relación que tiene con la comida es sumamente tóxica, sumamente negativa. Entonces, ese hambre emocional está súper desarrollado en este tipo de pacientes y en ese caso la forma de reprogramar al paciente, por un lado, es mostrarle cuáles son las consecuencias a largo plazo si sigue comiendo o si sigue, entre comillas, alimentándose de esa forma. Entonces, podemos ver la diabetes, podemos ver los problemas cardiovasculares, las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y cualquier otro tipo de trastorno, cualquier otro tipo de patología en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre comer impulsivamente y un atracón? Van de la mano, son prácticamente lo mismo, eh, sino que, sin embargo, el hecho de comer impulsivamente
tiene que ver está relacionado directamente con la ansiedad, ¿sí? Con la ansiedad, y quizás también con alguna situación estresante, ¿sí? Pero en este caso, lo que tiene que ver comer impulsivamente se relaciona directamente con la ansiedad o con el estrés. ¿Cómo hacer qué técnicas para que el paciente tome conciencia que la buena alimentación le va a evitar muchos problemas? Porque a veces se les dice, pero hasta que no están con alguna enfermedad no creen, ¿ok? Por eso, quizás esas técnicas, desde la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Desde lo que tiene que ver con la terapia psicológica, nosotros lo que hacemos como profesionales de la salud mental es justamente permitir al paciente que pueda cambiar, ¿sí? A través de la aceptación, ¿sí? Por un lado, de la condición que el paciente tiene, o sea, de la condición que el paciente presenta en ese sentido, ¿sí? Sacarle al paciente ese problema, en este caso, que el paciente no es el problema, sino el problema está en cómo el paciente se desenvuelve o cómo el paciente se desarrolla, desenvuelve, se relaciona con la comida, ¿sí? Entonces, y por otro lado también mostrarle lo positivo de cambiar su alimentación, ¿sí? Entonces, yo entiendo y es verdad que hay pacientes que no creen o que no colaboran o que no cambian su manera de relacionarse con la comida hasta que presentan alguna enfermedad. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es promoción, mostrar cómo nosotros vamos implementando ciertas estrategias, ¿sí? Con el paciente y por sobre todas las cosas, también poner en una balanza, ¿sí? Si tú sigues comiendo de esta forma, si tú sigues comiendo de esta manera, vas a enfermar más rápido y vas a morir en cualquier momento o vas a tener algún accidente cerebrovascular, se te va a amputar alguna pierna, o sea, ese tipo de cosas también, sí, de manera humanizada, de manera lo más, vamos a decirle, lo más empático posible, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de hablarlo de esta manera, ¿sí? Se puede llevar al paciente a tomar conciencia de la causa de su ansiedad, de su depresión, que el paciente tenga conciencia de cuándo se va a presentar las ganas de comer, ¿sí? Siempre hay un signo, siempre hay un signo de alerta, ¿sí? Y luego aplicarles técnicas de atención consciente para cambiar su pensamiento y llevar a pensar en otra cosa. Sí, por eso hay que mostrarle al paciente, por eso la terapia cognitivo-conductual lo que hace es poder reemplazar ciertos pensamientos o ciertos pensamientos que se relacionan, ¿sí? Que el paciente relaciona con algún sentimiento, con alguna emoción. Sí, de, podés hacer tu pregunta, Tevenson. Sí, te escucho. Pues yo, en cuanto a lo que estamos hablando, y ayer tomamos esto también un poquito, es siempre ponerse en los zapatos del paciente en el sentido de sí mostrarle primero las cosas, pero también ponerle opciones, por lo menos en la parte de nutrición. eh, Pienso lo que les decía ayer, que pensaba que había algo que faltaba, y pienso que es eso, el hecho de que de pronto llegar a una consulta a decirle siempre, no comas esto, no hagas esto, no, no, no. Yo siento que lo que hacíamos o hacemos es llenar más al paciente de más ansiedad, de más, pero entonces, ¿qué hago? Entonces, más bien como ponerle y buscarle opciones de bajar las cantidades, de ir poco a poco quitando, o sea, no, y no del todo tampoco como que no es que te vas a enfermar, es que no, sino que como dice usted, de una forma muy humanizada, muy
Yo he tenido pacientes con cirugía bariátrica, bajaron, subieron y entonces, por ejemplo, cosas como que siempre me han dejado impactada y que era lo que me dejaba pensando, era como que lo que pasa es que yo gordito me veo más lindo. Claro, Por sí, ejemplo, entonces yo decía, entonces ¿para qué se hizo cirugía? Entonces, porque buscaba de peso. Entonces, en el fondo hay muchas cosas, ya pienso yo en eso, en lo que estamos hablando, en la parte psicológica, de que hay que cambiar esos pensamientos, como captar eso y ahí sí relacionarlos entonces con la parte de enfermedades, pero ni así siquiera muchas veces uno consigue, pero pienso que es porque nos falta mostrarle opciones de cambiar, no de que quiten y ya, sino que sí, o sea, de pronto no hagas esto, pero haz esto. sí. Sí, claro, de hecho que darle alternativas válidas al paciente, realistas, o sea, tenemos que ser realistas, tenemos que tener en cuenta que a veces nosotros planteamos una estrategia terapéutica, pero no sabemos si el paciente tiene la capacidad, ya sea económica, ya sea de tiempo, y cómo en realidad el paciente se está sintiendo. Imagínense, por eso es tan importante que nosotros podamos tomarlo de manera integral, podamos considerarlo de manera integral, porque hay veces que no digo que sea en la en todos los casos, pero sí hay veces que solamente los profesionales se quedan con lo que tiene que ver con la evaluación nutricional, ¿sí? Un plan alimenticio, ¿sí? Recetarle un plan nutricional, la dieta keto, algún tipo de dieta, la dieta cetogénica, cualquiera sea la dieta, ¿sí? Pero en realidad no se tiene en cuenta cómo el paciente se está sintiendo a partir de ahí. O sea, a veces no nos damos cuenta que cómo el paciente se está sintiendo también influye en la manera como el paciente va a reaccionar a la dieta, porque de hecho que hay cambios de que también debe ser acompañado. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, a veces muchos profesionales no encuentran, como decía, no encuentran necesidad de poder hacer una interconsulta, ¿sí? Entonces, por eso es sumamente importante que podamos siempre tener en cuenta como una opción, ¿sí? El hecho de, por ejemplo, recomendarle al paciente que pueda asistir a un psicólogo para hacer ese acompañamiento en cuanto a los cambios que se van sucediendo, ¿sí? Con el transcurrir del tiempo. El tema con las redes sociales, que es demasiada información y satura, pero pienso que no es conocimiento de fondo. Desafortunadamente son personas que ni siquiera son profesionales, sino que quieren estar como influencer. Eso me parece peligroso, pero como hay tanta gente que quiere verse bien y toman esa información. Sí, es totalmente cierto. También las personas de nuestro entorno nos critican y dicen que vamos a enfermar por haber cambiado de hábitos, y nos dicen que nos vemos mal y de alguna forma hacen que uno desista o retroceda en el proceso. ¿Cómo se puede abordar esa parte? O sea, entonces la manera como nosotros podemos afrontar eso es que justamente eh, ¿cuál es el objetivo, ¿sí? de bajar de peso? Sentirnos bien, sentirnos sanos, ¿sí? Y entonces eh, no dejarnos influenciar por lo que digan los demás. O sea, entonces nosotros por eso justamente que en estos casos, ¿sí? Cuando se hacen este tipo de preguntas, lo recomendable es que pueda asistir a un psicólogo y poder también llevar ese proceso, ¿sí? De cambios emocionales, ¿sí? De cambios de conducta, ¿sí? De cambio de humor en este caso también, y acompañar ese proceso de manera saludable, ¿sí? Porque también hay casos en donde hay a veces
deserciones, ¿sí? Por justamente este tipo de situaciones en donde, por ejemplo, nosotros escuchamos que las personas dicen, ah, está enfermo, ¿sí? Por eso está bajando de peso, o qué le está pasando en este caso. Entonces, a veces, como también decía Tevenson, ¿verdad? Hay casos que escuchamos que dicen que gordito no se ve más bonito, ¿sí? Pero quizás está pasando por una situación de diabetes, de algún problema cardiovascular, alguna hipertensión arterial también puede ser. O sea que son cosas que con el paso del tiempo también uno va observando y también va experimentando a partir de ahí. Sí, Erika, te escucho. Profe, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, te escucho súper bien. Decime. Bueno, escuchando lo que se ha venido compartiendo hasta el momento, quiero dar un ejemplo vivido personalmente en cuanto a eso del estrés, la Sí, ansiedad que se maneja en la parte emocional desde lo alimenticio. sí, Resulta y sí, pasa que yo estaba en un tiempo de entrega de trabajos de la universidad y viendo eso o sea, generé como mucha ansiedad de como que a qué hora lo voy a terminar, porque eso está muy pesado, como de dónde voy a sacar esa información. Entonces, con esa presión de preocupación se generó una ansiedad tan alta que lo que creo en mí es ir a la nevera y sacar helados. Y sacaba helados y helados y sí, helados y a lo último cuando me di sí, cuenta, había comido 20 helados en menos de una hora y yo sí, dije, ¿en qué momento sí, hice eso? O sea, es mucha claro. ansiedad y lo que hice fue como que comí helado y se me bajaba un poquito la parte de la preocupación y ya, y se me pasaba Ajá. ese momentico y volvió otra vez a subirse la ansiedad y volvía por otro helado. Y así era por 20 helados y yo, y no, ¿cómo pasó esto? Y es lo que decimos, ¿verdad? Es lo que decimos, el hambre emocional, ¿sí? Que en búsqueda de quizás saciar algún sentimiento de estrés, de ansiedad, ¿sí? Es lo que pasa, ¿verdad? Y hay casos y casos, ¿verdad? Hay personas que van a la tienda y compran papas fritas, compran helados, compran refrescos, bebidas azucaradas, gaseosas. Entonces, eh, también esas situaciones estresantes, ya sea algún trabajo de investigación, algunos exámenes también, ¿sí? Llevan a la persona y no necesariamente que tenga que tener algún problema emocional, sino que es algo momentáneo, quizás algo casual en este caso, y que después pasa, ¿sí? Pero lo que sí que tiene que ver con lo patológico sí es sumamente preocupante. Hola Melissa, ¿cómo estás? Sí, te escucho. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas bien? Súper, súper, te Ah, escucho. bueno, quería abordar el tema desde el hambre emocional. ¿Es posible, o sea, cómo sería la formulación a un paciente para transmitirle quizás hábitos saludables con esa hambre emocional? Es decir, que cuando esté generando estas conductas de este tipo de hambre, tienda a comer quizás para calmar esas emociones, pero que, digamos, como un cambio de hábito lo haga a través de una nutrición consciente y que sea realmente algo que sea saludable para el paciente. O sea, ¿de qué manera se podría abordar eso, digamos, a nivel terapéutico? A nivel terapéutico, yo recomiendo una interconsulta con un psicólogo cuando hay cuando hay cuando aparecen estos casos, ¿sí? Lo ideal, lo fundamental es bajar la ansiedad, ¿sí? Y si es necesario hacer esa interconsulta y hacer algún tipo de evaluación, hablando en términos de niveles, ¿sí? Y poder plantear incluso también una interconsulta con algún psiquiatra para que pueda hacer la medicación que pueda de alguna u otra forma bajar la ansiedad. Cuando vemos que el nivel de ansiedad es alto, ¿sí? Es alto y que pueda llamar la atención, en este caso, del profesional psicólogo, ¿sí? Y entonces hacer la recomendación para hacer un tratamiento también farmacológico. Y eso puede también bajar la ansiedad, bajar los niveles de ansiedad
la estrategia terapéutica a partir del cambio de la alimentación, en este caso, o de un plan dietario que pueda tener una baja en cuanto a las calorías, en cuanto a los tipos de alimentos que se plantea. Entonces también eso es sumamente importante que lo puedas considerar y que sea algo también válido para todos, no solamente para tu caso, sino que para todos en general. Sí, que podamos desde la consulta, desde la primera consulta, poder considerar esos casos, ¿sí? Desde lo que tiene que ver con el ojo clínico que tenemos, ¿sí? Desde la experiencia. Entonces, eso es sumamente importante. Se da en casos de obesidad, se da en casos de ansiedad, ¿sí? El paciente que come de manera exagerada, de manera excesiva, ¿sí? Y entonces lo vemos muy ansioso. Entonces, lo que se recomienda para no perder tiempo es hacer una interconsulta y poder plantear algún proceso terapéutico de manera integral con el psicólogo, con el psiquiatra, ¿sí? Y con el nutricionista, con el dietista en este caso. Carmen dice, necesita acompañamiento psicológico con urgencia. Espero que logre superar esa situación. Sí, sí, en realidad hay casos en donde se dan estos resultados sí, tristes que, que obviamente se tienen que tratar de manera integral en estos casos. Entonces, entonces es así. Bueno, Melissa, yo recomiendo muy fuertemente la interconsulta, ¿sí? Que se pueda que se pueda aplicar un test proyectivo, una batería de test para ver si hay una ansiedad real, ¿sí? O una tendencia nomás. Y a partir de ahí buscar las alternativas terapéuticas desde lo psicológico y también desde la aplicación de alguna medicación también si es necesario. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera hacer otra pregunta? ¿Algún comentario? Todo es bien recibido y todo nos ayuda a crecer, nos ayuda también a seguir aprendiendo unos de otros. ¿Está bien? ¿Alguien más? Excelente sesión de preguntas. Gracias. Carmen, estamos para eso, ¿sí? Lo más que podamos desde nuestra experiencia, desde mi experiencia como psicólogo clínico, eh, tengo, tengo más de 12 años de experiencia en psicoterapia, también en atención a pacientes crónicos, también en rehabilitación, ¿sí? De, en adicciones de sustancias de- de varios tipos. Entonces, hacemos lo posible para compartir lo más que podamos desde la experiencia para que pueda sumarle a ustedes, ¿sí? Ya que son profesionales, ¿sí? Y también vamos creciendo para eso, ¿sí? ¿Cuál es su opinión del acompañamiento de los psicoterapeutas en estos casos? Y el acompañamiento psicoterapéutico eh, es necesario, ¿sí? En menor, en mayor grado es sumamente necesario para ver los avances, ¿sí? Que el paciente va teniendo con el transcurrir del tiempo. Yo me refería a que si en el proceso, después de hacer consulta, eh, consulta empírica, puede ser que podamos recomendar cosas naturales, por ejemplo, alimentos que ayudan a reducir la inflamación y los niveles de ansiedad, como la cúrcuma. ¿Ok? Sí, claro, todo es válido, todo es válido, todo es, todo es válido en estos casos. Entonces, no hay problema. Eh, a no ser que el paciente, bueno, pero es difícil, ¿verdad? Saber si el paciente es alérgico a la cúrcuma, ¿verdad? O sea, no sé, creo que si ya escucharon algún caso, me lo comentan, ¿verdad? Pero no lo vimos en algún momento, ¿sí? Debe ser integral, psicológico, régimen alimentario y ejercicio.
Sí, claro, 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 claro. Y más todavía en pacientes crónicos, ¿sí? O en pacientes que ya tienen una patología de base y están aumentando de peso, pacientes que se hicieron la manga gástrica y no se cuidaron en la alimentación, subieron de peso, en personas también que eh, descienden de peso también, ¿sí? Quedan colgajos en la piel, que tienen que hacerse varias cirugías. Ya se hicieron cirugías y se ven al espejo y, bueno, se ven diferentes. También es sumamente importante que, que se pueda tener algún tipo de acompañamiento en este caso. Sí, porque los sentimientos, las emociones y cómo el paciente se ve, ¿sí? Desde afuera, ¿sí? Físicamente y cómo se ve el paciente hacia adentro de manera introspectiva, ¿sí? También es sumamente importante. Sí, la cúrcuma está comprobado en neurociencia que ayuda a los trastornos de depresión y la ansiedad. Sí, así mismo, así mismo. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a continuar con la segunda parte y también de vuelta, al terminar la segunda parte tenemos un tiempo de preguntas, un tiempo de comentario y vamos a continuar. ¿Ok? Ok. Vamos a ver aquí en esta segunda parte lo que tiene que ver con las creencias que los pacientes, que los individuos, ¿sí? Tienen acerca de, por ejemplo, su cuerpo, ¿sí? Y también la comida, ¿sí? Y cómo esas creencias sobre el cuerpo y la comida pueden distorsionar, ¿sí? La percepción de la realidad. O sea, cómo el paciente va cambiando su manera de ver su entorno, cómo va viendo cómo su entorno va cambiando, ¿sí? Su realidad va cambiando. Entonces, ellos se ven aumentando de peso, ¿sí? Subiendo de peso, pero no hacen absolutamente nada al respecto. ¿Sí? Y entonces esa realidad que quizás en un principio tenían amigos, hacían actividades físicas, ¿sí? Iban a la universidad, incluso hay personas que por el aumento de peso dejaron de trabajar, no pueden moverse, ¿sí? Libremente. Entonces, la realidad, o sea, la percepción de la realidad que ellos tienen está totalmente distorsionada. Ese pensamiento dicotómico que, por ejemplo, dice, si rompo la dieta, soy un fracaso. Y en realidad no es tanto así, ¿sí? Podemos tener vamos a decirle, un día malo o un desliz, por decirlo así. Y entonces eso no significa que sea un fracaso, sino que tenemos la oportunidad al siguiente día o con el transcurrir del tiempo, tenemos oportunidades todavía, sino que esa alteración del pensamiento, esa distorsión de la realidad y de los pensamientos que el paciente tiene, ¿sí? Y que cambiaron con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, eso es algo que muchas veces escuchamos de nuestros pacientes, ¿sí? Que si rompe la dieta es un fracaso. Y en realidad no es así. ¿Ok? La sobregeneralización, ¿sí? Siempre que intento comer sano, fracaso, ¿sí? Y no es siempre, no es todo el tiempo, ¿sí? No es todo el tiempo. Algo catastrófico, ¿sí? Lo que tiene que ver con las creencias y las distorsiones cognitivas. Si subo un kilo, mi vida se arruina, ¿sí? Escuchamos en consulta, escuchamos en el consultorio eso, ¿sí? Y entonces son ideas equivocadas, totalmente distorsionadas. La autoevaluación basada en la imagen corporal. Valgo solo por mi cuerpo, valgo solo por cómo me veo, cómo me veo al espejo. Y no es así. Estas distorsiones o estos pensamientos, estas frases, ¿sí? Que marcan la diferencia en cuanto al éxito o no de algún proceso terapéutico,
refuerzan las conductas poco saludables que los pacientes pueden desarrollar, aumentando la ansiedad y también aumentando la frustración. Personas que aumentaron mucho de peso, estamos hablando de 50, 60, 70 kilos, la distorsión que tienen de la realidad está aumentada a un 30, 40%, inclusive un poco más, ¿sí? Entonces, todo lo que quizás la persona que se interesa o que se interesa en su bienestar, ya no tiene sentido, es muy difícil que la persona, que el individuo que está pasando por esa situación pueda entender y pueda ser objetivo, ¿sí? Y pueda reaccionar de manera positiva a su entorno, a esa persona que se está preocupando por esta persona, ¿sí? Y en este caso vemos que la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? De manera integral, en este caso el abordaje terapéutico, ¿sí? Cuando hay una interconsulta, en este caso, del paciente, ¿sí? La terapia cognitivo-conductual es lo más recomendable, ¿sí? En donde las intervenciones son mucho más efectivas y en este caso incluyen, ¿sí? Por un lado, la psicoeducación, que ayuda al paciente a diferenciar el hambre real del hambre emocional, o sea, lo que tiene que ver con lo fisiológico, con lo biológico, con esa necesidad de comer y tengo esa saciedad y termina ahí. Y lo que tiene que ver con el hambre emocional que se relaciona con la ansiedad, con el estrés, ¿sí? Y que es algo sumamente destructivo para el paciente la terapia de comer, ¿sí? El mindful eating, como dice aquí, ¿sí? Practicar una alimentación consciente, enfocada en el aquí y en el ahora. O sea, hoy, lo que hoy estoy pasando, lo que hoy estamos haciendo, es lo que realmente importa y lo que realmente va a hacer la diferencia, ¿sí? Quizás mañana eh, no lo haga, ¿sí? Quizás mañana no tenga tiempo, pero ese proyecto de vida, ese proyectarnos, ese poder vernos haciendo lo que queremos hacer y ese cambio de nuestra alimentación de manera consciente nos va a permitir tener éxito para adelante, ¿sí? La regulación emocional, ¿sí? Podemos enseñar técnicas de respiración, de relajación y de afrontamiento. Ese afrontamiento con la realidad, ¿sí? Yo tengo sobrepeso, en este caso, yo tengo sobrepeso. ¿Y qué hago al respecto? ¿Qué hago al respecto? Entonces, esas son preguntas, esos son esos afrontamientos necesarios, positivos, que son sumamente importantes al momento del abordaje terapéutico de manera integral. Entonces, el trabajo del psicólogo que hace la aplicación o la implementación de la terapia cognitivo-conductual en colaboración con el nutricionista, en donde el nutricionista hace un plan, ¿sí? Nutricional, ¿sí? Hace una dieta que el paciente va a tomar. Entonces el trabajo es de manera conjunta, ¿sí? Entonces ese apoyo y ese acompañamiento también se tiene que hacer de manera conjunta. Esa reestructuración cognitiva de los pensamientos, de las emociones, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a identificar y cuestionar los pensamientos distorsionados que las personas, que nuestros pacientes tienen en ese momento, ¿sí? ¿Qué piensan acerca de la comida? O ¿cómo piensan con respecto a la comida? ¿Sí? Y esos pensamientos distorsionados sobre el cuerpo, ¿sí? Y sobre la comida también, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo también es sumamente importante que nosotros constantemente vayamos evaluando a nuestros pacientes, cómo ellos se van sintiendo, ¿sí? Por sobre todas las cosas al momento del descenso de peso, ¿sí? Hay personas que bajan de peso bastante rápido, ¿sí? Por una cuestión metabólica
y también cómo van respondiendo a la cantidad de calorías, al tipo de alimentos que van consumiendo, al tipo de dieta que se está implementando en ese momento. Y entonces, a partir de allí, ¿sí? Esos pensamientos distorsionados con ayuda de el plan terapéutico, desde lo que tiene que ver con la psicología, con la terapia cognitivo-conductual en este caso, y ese acompañamiento del área nutricional también es sumamente importante. ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo del abordaje terapéutico, de la implementación de la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? En este caso, es transformar la relación eh, que existe con la comida, ¿sí? Y que esa experiencia esa experiencia consciente, se vuelva consciente y se vuelva también saludable. Y que eso se pueda sostener, ¿sí? Con el paso del tiempo, que sea algo sostenible en el tiempo, ¿sí? Y que sea un proyecto a largo plazo. Esto, por ejemplo, se da en las personas que se hicieron que se hicieron la manga gástrica, por ejemplo, tienen que tener un estilo de vida, tienen que tener una alimentación bien definida y lo tienen que hacer de manera periódica, ¿sí? Eso y no pueden tener algún tipo de exceso porque va a ser contraproducente para su salud, ¿sí? Entonces, vamos haciendo un cierre en este caso de lo que tiene que ver con este segundo módulo, en donde hablamos de la conducta alimenticia, ¿sí? Que es lo que tiene que ver con la interacción entre nuestro cuerpo, nuestra mente y también la sociedad, que hablamos sobre los factores culturales, emocionales, los sentimientos que el paciente también va teniendo a partir de eso y cómo también nosotros vamos identificando esos factores emocionales y cognitivos, o sea, esos pensamientos, esas ideas, esos sentimientos que el paciente va sintiendo o va manifestando, ¿sí? Al momento de la consulta, ¿sí? ¿Y qué hay detrás de la alimentación? ¿Sí? Y que eso es sumamente esencial al momento de la prevención de los trastornos, a la prevención de algún desencadenante, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con la ansiedad, con la depresión, con el estrés, y que eso también de alguna u otra forma se relaciona con la manera como el paciente se está relacionando con la comida, de manera positiva o de manera negativa, ¿sí? El verdadero cambio no es controlar lo que comemos, sino comprender por qué lo estamos comiendo, por qué lo comes, ¿sí? Entonces, eh, aquí cerramos esta parte y tenemos de vuelta un tiempo de preguntas, un tiempo de poder hacer algún tipo de comentario y poder también aclarar algún tipo de dudas que tengamos con relación también al módulo que hoy estuvimos viendo. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Tenemos unos 20 minutos para hacer algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario. Así que podemos habilitar los micrófonos, ¿sí? De todas formas, pueden escribir o pueden hacer sus preguntas, ¿ok? Sí, Stevenson. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, quería como también aportar varias cositas. Uno también, la parte de educar mucho en la parte de nutrición en sí, de las calorías, de carbohidratos, no sé qué, porque de pronto le decimos al paciente come esto, pero no educamos. Eso por un lado. Por otro lado, es ver esas creencias que decían y esos mitos. Yo he tenido tantos pacientes, el que dije ahorita, otro me acordé que ella decía que es que a ella le dijeron que después de los 40 años uno no baja de peso y por más que tú quieras eso, sacarlo de la mente y si tú vas a una consulta a bajar de peso y tienes más de 40 años, pero tienes en tu cabeza que no va a bajar,
es como difícil. Entonces, todas esas cosas como identificarlas, que ahí hay algo que hay que cortar, que hay que cambiar ese pensamiento para poder, como decíamos, ese pensamiento o esas emociones, esas cosas, poderlas transformar en algo positivo y siempre decirle o cambiarle al paciente todo lo que le veamos como pensamiento negativo, imposible, o que se esté echando como cosas negativas, cambiárselo a cosas positivas para que pueda porque no es nada más coja, haga la dieta y no coma, no coma, no coma y si coma y haga esto. No, o sea, es un todo integral, es una Claro, cosa grandísima. es un proceso, no es algo mágico, no es algo Es- mágico. bueno, Hay y ahora personas que que, dices sí, que no, que ahora que hablabas esa palabra mágica, esa es otra, que yo siento que la mayoría de personas, de pacientes, quieren eso, algo mágico. Entonces también concientizar de cuánto tiempo has llegado o has estado así y algo mágico, listo, sí se puede, porque sí se puede. Yo le puedo poner algo y de que baja, baja, pero ¿cuál es la idea? ¿Es bajar o la idea es sostenerse, no mantenerse, no enfermarse? O sea, ¿cuál es la idea del paciente ahí? Entonces, no es fácil, pero sí es de mucha dedicación de como, yo siempre he dicho, es como ponerme como en los zapatos del paciente. Ese es como mi lema, por decirlo de alguna manera. claro, claro. Lo que pasa es que, imagínate, Tevenson, hay pacientes que creen, pero ciegamente que la manga gástrica es algo mágico, que es algo instantáneo, ok, sí, está bien, Ok, pero tiene que ser un proceso y que dura toda la vida, como decíamos, ¿verdad? O sea que te- 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 hay totalmente un cambio de hábito, pero es sumamente radical. O sea que, y eso también afecta la manera como nosotros también nos consideramos a nosotros mismos, físicamente, emocionalmente, y cómo nosotros también a partir de ahí nos relacionamos con los demás. Yo tengo casos que un paciente con una manga gástrica bajó, pero 70 kilos, 70 kilos. Y, lo veían sus amigos, familiares y decían, pero no, este está enfermo, este va a morir en cualquier momento. Imagínate lo mal que nosotros podemos hacer, o lo bien también a veces si tenemos comentarios positivos, ¿verdad? Pero sí que es nuestro trabajo que nosotros podamos hacerle entender al paciente que no es algo mágico, que no es algo que de la noche a la mañana va a poder ser algo que va a quedar ahí. Porque también vemos casos que hay pacientes que no siguieron el tratamiento como corresponde, como fue dado y subieron de vuelta de peso y fue para peor, ¿sí? Hay casos en donde se hacen otras cirugías de vuelta y bueno, es una pérdida de tiempo, pérdida de dinero, ¿sí? Y hay un desgaste también emocional, un desgaste físico también, que, que imagínate, son yo- casos y casos que podemos traerlo aquí y es sumamente bueno, es sumamente positivo que lo podamos hablar, que lo podamos mencionar. Por eso es que nosotros damos este tiempo de 20 minutos incluso para poder charlarlo, para poder hablarlo, porque es la única forma que podamos también enriquecernos, aparte de lo que vemos de la teoría, la práctica en sí es sumamente importante que lo podamos mencionar. Bueno, la manga gástrica virtual, ¿qué nos puede comentar? Les Sí, cuento que desde mi experiencia, o sea, yo como desde el 2004 estoy trabajando precisamente muchos pacientes desde que empezó el bypass gástrico, por ahí vi a alguien que en la manga gástrica, todo eso, y yo trabajé donde operaron a Maradona, yo estaba allá, y tomemos ese tema, una cirugía que es demasiado más restrictiva todavía que la manga gástrica, y sin embargo, sí, siempre digo al paciente, o sea,
ni siquiera la cirugía, cualquier cirugía que te hagas, no es la magia ni es lo que te va a hacer bajar, porque es una ayuda, hay que verlo como una ayuda, no como que es la cirugía, el doctor me operó mal, no, es una No, ayuda en un cierto tiempo, pero en ese tiempo hay que aprovechar de bajar lo más que se pueda, pero de educarse a cambiar el chip, digo yo, a cambiar ese claro. chip. Pero lo que le decía ayer, que Mm. faltaba es esta parte de como que con psicología y con de entender y ponerse en ese paciente, porque es que yo creo que nadie quiere estar gordo, que nadie quiere estar re flaco, que nadie quiere enfermarse, sino que son cosas que vienen ya, he entendido de atrás, que no todos somos iguales, incluso entre los mismos hermanos somos diferentes, criados diferentes, con experiencias diferentes, mira, con tantas cosas diferentes que nos tenemos que poner en el zapato del paciente y trabajar en conjunto, como estamos diciendo, que no es fácil. Porque no es fácil, porque de allá para acá, pacientes que pagan la cirugía, pacientes que por EPS, que por lo que sea, y no tiene que ver absolutamente nada eso. Es, No. es un mundo de cosas que tiene cada persona. Pero también, Tevenson, es importante que podamos nosotros abrirnos, ¿sí? Claro, ¿No? Porque claro. hay veces que nosotros, quizá porque nos genera un ingreso extra, que tenemos al paciente ahí constantemente, ¿sí? Que no queremos, incluso que no queremos derivar a otro profesional. Entonces, yo creo que es el tiempo que nosotros podamos entender que la única forma que nuestro paciente, que los pacientes puedan Salir rehabilitar. adelante o Sí, entender y llevar sí, mejor, llevar una mejor. Le digo que tuvo un paciente que me dijo ahorita, es que me he acordado de tantas cosas, que alguien le dijo que sí tenía SIDA porque se había bajado, que sí, sí, tenía el golero en la oreja, o sea, una cantidad de sí, cosas, y es cierto, o sea, y todo eso es la fuerza que tú como persona tienes que tener para no pararle bola al mundo, porque como si estás gordo es malo, pero si estás flaco es malo, pero si estás bien, si te casas es malo, y si tienes hijos es malo, pero si no tienes también, entonces uno no debe pararle bola a la gente. claro, claro, claro. Educar, educar. Estamos en una sociedad, ¿sí? En donde las ideas generan tantos cambios, ¿sí? En nuestras emociones, en nuestros sentimientos, cómo nos relacionamos. ¿Sí? Incluso esa relación que tenemos con la comida, Sí. imagínense cómo nosotros asociamos algo dulce con felicidad o algo dulce con un premio, ¿sí? O algo salado con festejo, con celebración, o sea, imagínate, y eso es lo que hablamos, ¿verdad? Y eso es lo bueno que podamos nosotros a partir de ahí, ¿sí? Hacer esos cambios, hacer esos cambios que, que, que puedan permitir, ¿sí? Como siempre digo, y no me voy a cansar de repetir, que pueda permitir mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? A través de una manga gástrica, a través de la psicoterapia, ¿sí? A través de la interconsulta con un psiquiatra incluso para bajar la ansiedad por medio de algún tipo de ansiolítico, ¿sí? Tomar fluoxetina, ¿sí? Paroxetina, ¿sí? Y a través de eso pueda mejorar su, su implementación terapéutica, o sea, pueda mejorar en la aplicación de la dieta, o sea, cómo se está alimentando, ¿sí? Entonces, que pueda esa integración de disciplinas, integración de de otras disciplinas de la salud, ¿sí? Que puedan permitir el mejoramiento, ¿sí? De esa calidad de vida de nuestros pacientes. Es lo que queremos,
Seamos Mm. psicólogos, seamos nutricionistas, seamos fisioterapeutas, ¿sí? Seamos enfermeros. Lo que queremos es que el paciente se mejore, que baje de peso y que ese descenso de peso sea lo más normal posible y que pueda, a través de eso, pueda estar bien, pueda estar bien. Buenas noches, Sí, hay y que hacer siento que en énfasis la en parte lo de educación, de la parte de colegio, de la parte de la niñez, falta un programa de psicología y nutrición metidos desde chiquitos a enseñarlos a comer y a manejar las conductas. No Claro. hago más porque sé que hay mucha gente que quiere también de pronto preguntar. Claro, imagínate, y en Sudamérica, en Latinoamérica se da muchísimo, como decíamos al inicio, ¿verdad? En una boda, en un cumpleaños, ¿sí? Hay mucho pastel, hay mucha carne asada, ¿sí? Embutido, bebida gaseosa, o sea, y asociamos todo eso con felicidad, con compartir, ¿sí? Pero muchas veces nos olvidamos que eso no, que eso nos daña, que eso es contraproducente para nosotros, ¿sí? Y bueno, y saber que se puede comer de todos los alimentos, pero en cantidades adecuadas, sí, Sí, totalmente, totalmente. Tampoco estamos hablando de controlado. una, que sí, claro, controlado, no estamos hablando de una cuestión restrictiva, ni mucho menos, sino que también hay que disfrutar de lo que estamos comiendo, pero en una medida adecuada para evitar cualquier tipo de problemas, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos, ¿sí? Desde la educación, ¿sí? Bueno, obviamente que lo ideal sería bueno, que los niños aprendan sobre educación financiera, sobre nutrición, sobre psicología. Eso es lo ideal, sería lo ideal, ¿verdad? Pero, Nos hace pero falta. lo que estamos haciendo ahora es justamente hacer intervenciones en aspectos que, bueno, que en su momento quizás no se consideraron o no se tomaron las medidas suficientes para poder evitar ciertas cosas, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con la nutrición, ¿verdad? Podíamos haber evitado que el paciente suba de peso, esté en obesidad mórbida, esté al borde de una amputación por diabetes, ¿sí? O esté al borde de un infarto o de algún accidente cerebrovascular por tener las arterias, las venas tapadas de colesterol. O sea, hay tantas cosas que se Sí, pueden evitar, pero total. eh, es lo que nos toca, ¿sí? Es lo que nos toca. A mí me tocan pacientes con ansiedad, con estrés, con trastornos Ya con el obsesivos problema. compulsivos. Sí, claro, no, pero bueno, Tevenson, es lo que nos toca, es lo que nos Sí, toca a sí, claro, nosotros. claro, claro, sí, claro. Lo que, y más, Es la realidad que estamos viviendo. y más todavía, nosotros tratamos con personas, con seres humanos. No Sí, estamos tratando con máquinas que le sacamos, desconectamos de la corriente, se apagan y listo. O sea, sí, no. total. eh, todavía estamos en ese plan, ¿sí? De mejorar, como digo, mejorar la calidad de vida del paciente. Buscamos eso desde todas las disciplinas de la salud. Lo que estamos aquí, ¿verdad? Estamos nutricionistas, estamos psicólogos, estamos médicos. O sea, y desde donde nos toca la intención y el objetivo es ese, ¿verdad? En el caso de los adolescentes es muy complicado, muy delicado. Dice, ellos enfrentan cambios hormonales, físicos, psicológicos, además tienen la presión social y la necesidad de ser aceptados. Muy interesante tu pregunta. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Apruebo lo que dice la compañera, más vale. Es importante desde la infancia, ahora investiguen, que ella fue cambiada a la tabla alimenticia tratando de corregir según los agravios de la... ¿Qué horas son las 8? ¿Y por qué se cayó? ¿Por qué se me caería esto? No oigo. dispositivos, de laptops, de tablets, de teléfonos móviles. O sea, con nosotros como padres
tenemos que hacer ese esfuerzo de tratar de controlar lo que nuestros chicos, lo que nuestros hijos están viendo, ¿sí? Y poder hacer un seguimiento, un seguimiento a lo que nosotros estamos haciendo, ¿ok? Bueno, ahora vamos a dar paso a la corporación, que puedan dar paso al área comercial, ¿sí? Como también creo que estuvieron haciendo ayer, y si lo van a volver a hacer en el día de hoy. Así que les doy la palabra a ellos, ¿sí?